Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de la consolidación del Estado Nacional del año 1852 al año 1880. Fue una etapa en donde se buscaba la unificación del Estado argentino y la organización nacional. Esto se pudo lograr después de un largo camino, donde se produjeron numerosos conflictos, pero finalmente se pudo llegar a un acuerdo común entre los distintos sectores que se enfrentaron durante muchos años. Ahora voy a hacer la presentación de un PowerPoint realizado por mí, en donde voy a explicar características específicas de la consolidación del Estado Nacional. En primera instancia fue una etapa de largas luchas políticas, en donde los problemas se ocasionaron por la diferencia entre quienes defendían la idea de Buenos Aires como centro político del territorio y quienes pretendían la autonomía de las provincias. Por esto se produjo enfrentamientos que separaban a los porteños de los hombres de las provincias del interior. La separación se dio porque en Buenos Aires era el que tenía el poder, era el órgano central y era quien manejaba las funciones políticas y administrativas. Estos enfrentamientos duraron 30 años, pero finalmente se pudo lograr la formación definitiva del Estado Nacional y la integración de la Argentina en el mercado mundial. En el año 1852 hubo un hecho muy importante para nuestro país. Fue la batalla de Caseros. Por esta batalla se pudo dar un gran avance a la construcción de la organización nacional. La batalla de Caseros fue un enfrentamiento entre dos bandos argentinos, el Ejército Grande, liderado por Justo José de Urquiza, y la Confederación Argentina al mando de Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué se originó esta batalla? Porque Urquiza se levantó contra Rosas porque no estaba de acuerdo con la intermediación porteña que no permitía la comercialización al exterior. Entonces, el objetivo principal de Urquiza fue derrocar al gobierno de Rosas. Las causas de la batalla de Caseros fueron principalmente las políticas de Rosas, porque no permitía la libre comercialización ni la autonomía de las provincias del interior. Entonces, ocasionó que las provincias se unieran y tuvieran un objetivo en común con terminar el mandato de Rosas. ¿Quién ganó la batalla de Caseros? La ganó el Ejército Grande. ¿Qué se logró tras la victoria del Ejército Grande? Se logró finalizar el gobierno de Rosas y ponerle fin al proyecto rosista que consistía en la oposición a la organización nacional y a la sanción de una constitución. En el año 1853 se sancionó la Constitución Nacional con el conjunto de los diputados de las provincias, con excepción de los diputados de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la Constitución era construir la Unión Nacional, en donde se unifique a todas las provincias en un solo Estado. También tenían el objetivo de garantizar la justicia para promover una sociedad más justa y pacífica y consolidar la paz interior en donde se promueva el bienestar de los ciudadanos. Esta constitución tomó forma de gobierno representativo, en donde se aseguraba la división de tres poderes. El poder ejecutivo, que lo llevaba a cabo el gobierno, y su función era aplicar las leyes y gobernar el país. El poder legislativo lo llevaba a cabo el Parlamento y su función era aprobar las leyes y hacer que se cumplan. Y por último, el Poder Judicial, que se encarga del tribunal y su función es juzgar a aquellos que incumplen las leyes. Esta constitución abrió paso a una organización nacional definitiva. Buenos Aires, que no estaba conforme con la Constitución Nacional, se abrió y en el año 1854 constituyó el Estado de Buenos Aires. Esto produjo la separación de la Confederación Argentina
y el Estado de Buenos Aires. La Confederación Argentina estaba liderada por Urquiza y fue la unión de varias provincias con un objetivo común que era el bien económico. El Estado de Buenos Aires era un estado independiente que abandonó la condición política de provincia para abrirse y crear su propio estado. Sus objetivos era dominar a las provincias y obtener el poder. Después de esta separación, en el año 1859, se generó la batalla de Cepeda. Fue una batalla civil. Esto quiere decir que se enfrentaron dos bandos del mismo país. Se enfrentaron los ejércitos del Estado de Buenos Aires, dirigido por Bartolomé Mitre, y la Confederación Argentina, dirigida por Justo José de Urquiza. Las causas de la batalla de Cepeda fueron: la primera causa y la más destacada por la cual se desató esta batalla fue por la negativa de Buenos Aires en no apoyar a las políticas de las otras provincias. Como expliqué anteriormente, en Buenos Aires era el centro político del territorio y no estaba de acuerdo con la autonomía de las provincias del interior. Esa siempre fue su postura. Entonces crea su propio estado y esto perjudica a la Confederación porque Buenos Aires es quien tiene el mando de la aduana y esto genera problemas económicos para la Confederación. Y otra causa destacada fue la muerte del exgobernador Nazario Benavides, que era un aliado de Urquiza. ¿Cómo fue el resultado de la batalla de Cepeda? Ganó la Confederación Argentina. ¿Qué logros se concretaron con esta victoria? Se logró que se firmara el Pacto de San José de Flores. Este pacto era un convenio de paz y unión en donde se incorporaba a la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Y en cuanto a Buenos Aires, se le otorgaba el derecho de revisar y modificar el texto constitucional. Tras este resultado, el Partido Federal tomó gran relevancia y poder en la organización de la República. Parecía todo controlado y civilizado, pero Buenos Aires nunca estuvo de acuerdo con la Confederación. Tenían una disputa económica que se volvió a desatar y esta vez fue en la batalla de Pavón. Se originó otra batalla. La batalla de Pavón fue una batalla funcional del Estado argentino. ¿Por qué funcional? Porque inició el camino hacia la organización nacional. En esta batalla se enfrentaron dos bandos: la Confederación Argentina, liderada por Derqui y Urquiza, y el Estado de Buenos Aires, liderado por Mitre. Las causas de la batalla de Pavón fue la inconformidad de Buenos Aires por las normas impuestas por la Confederación. Los porteños querían imponer sus propias normas y querían crear un estado central donde sea ellos que gobiernen el país. ¿Cuál fue el resultado de la batalla de Pavón? Fue una victoria misteriosa del Estado de Buenos Aires. ¿Por qué misteriosa? Porque Urquiza tenía ya todo ganado, casi al 100%, y de repente se retira del campo de batalla sin dar ninguna explicación y le otorga así la victoria al Estado de Buenos Aires. ¿Qué se logró tras este resultado? Se logró abrir el camino a la organización nacional y la unidad fue lograda en el país. A pesar de todos estos conflictos, todas las provincias se unificaron, obviamente bajo el mando
de Buenos Aires. Luego de la batalla de Pavón, y ya con un gobierno centralizado, surge un periodo importantísimo. Es el periodo del año 1862 al año 1880, en donde surgieron las presidencias fundacionales e históricas de la Argentina, las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. En este periodo se termina de consolidar el Estado Nacional, pero para que se consolide definitivamente hay que reorganizar al Estado. Y se organiza a través de las características que voy a nombrar. Se inicia la etapa de modernización tecnológica. Esto quiere decir que se permite el ingreso de capitales extranjeros y así se va a poder competir con los mercados internacionales. Se produce la eliminación de los caudillos, se los elimina porque estos estaban en contra del gobierno central, entonces se inician las campañas al interior y los terminan eliminando. Este gobierno fomenta la inmigración porque Argentina era un país extenso, pero tenía un grave problema de déficit poblacional. Entonces apoya a la inmigración europea para que trabaje la tierra, para mejorar las industrias y para que introduzcan y enseñen las ciencias y las artes. Luego esto comienza una etapa de crecimiento en la economía porque aumentan los volúmenes de mercadería y productos exportados. Se termina organizando el ejército nacional y se lo distribuye por todo el país. Al ejército lo organizaron para que ellos estén dispuestos a luchar por el dominio del gobierno central. Se organiza el poder judicial, en donde se otorga la seguridad a los habitantes y donde se adopta el Código Civil. Se unifica la moneda, se realizan obras públicas como lo son la implementación de las líneas férreas, que son las que producen la interconexión entre las provincias y las que permiten el traslado de las materias primas al puerto de Buenos Aires. Y por último, este gobierno le da la importancia a la educación. Empieza la construcción de las escuelas en todo el país. Bueno, con esto doy por concluido el tema de la consolidación del Estado Nacional del año 1852 al año 1880. Ahora les propongo realizar una actividad en donde van a formar dos grupos. Uno tiene que representar a la Confederación Argentina y el otro al Estado de Buenos Aires. Deben investigar todo acerca de estas entidades políticas y en clase deben debatir y defender sus ideas.